Buenas noches, bienvenidos a Serenity Markets, les habla Juan Esteve, hoy martes 29 de marzo del año 2022. Antes de nada, ya he puesto la encuesta en Twitter, ahora os dejaré el enlace aquí en la descripción del vídeo para que podáis ir directamente. Pero si entráis en mi Twitter, que es Juan Esteve E, con dos Es, aquí tenéis la encuesta y lo que os comenté, miércoles, jueves o alternar miércoles y jueves. Nada, he dado 3 días para la encuesta, lo iré poniendo en el vídeo de hoy, de mañana y las que el del viernes ya no saldrá porque he publicado la encuesta ahora. En el vídeo de hoy y el de mañana, y así para la semana que viene, el día que hayáis elegido, pues haremos el directo. Pero ya lo tengo hablado, como os dije, con la gente de audiovisuales, con Pablo. Ya me va a explicar cómo hacerlo y todo, y ya lo tenemos controlado. Así que solo os falta elegir el día y para adelante. Bueno, comentamos un poquito el mercado hoy porque tenemos varias cosas interesantes. Por una, la evolución de los mercados, la situación de Rusia y Ucrania, parece que se acerca no sé, quizá un acuerdo de paz. Y por otra parte tenemos la inversión de la curva de los bonos del Tesoro. Pero, como os comentaba, hoy las acciones estadounidenses suben, con el Dow Jones por una parte y el S&P también por otra, camino de su cuarta sesión consecutiva de ganancias. Como os decía, también en parte por ese optimismo de un avance quizá de un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Rusia, por una parte, se ha comprometido a reducir las operaciones militares que tenía alrededor de Kiev y en el norte de Ucrania, mientras que, por otra parte, pues Ucrania ha propuesto adoptar un estatus neutral, de país neutral, y la primera señal de eso es que ha dicho que o sea, que no va a insistir en ser miembro de la otra, se va a quedar fuera. Claro, eso lo que ha contribuido por una parte es a la caída de los precios del petróleo, que si lo vemos aquí tenemos un 1,72 levemente, pero estamos en un nivel de 110. Por otra parte, también ha propiciado caídas en las materias primas, que ahora comentaremos, en el trigo, en el paladio. Y por otra parte, tenemos también que ha ayudado a calmar las preocupaciones sobre un aumento de la inflación y el rumbo también de la política monetaria federal, de la Reserva Federal, perdón, que entre otras cosas tenía el foco puesto o tiene el foco puesto en la guerra de Ucrania y en la evolución también de la economía china. Mirad, si nos vamos un poquito al gráfico y ahora extenderemos un poquito más esos datos y nos vamos, por ejemplo, al Nasdaq y nos vamos a la vela de un día, fijaros cómo continúa ese rally alcista que estamos teniendo y la corrección que vamos viendo, la disminución, o sí, exactamente, la corrección desde máximos a la cotización que vamos siguiendo durante todos estos días, ahora la tenemos en un 7,75 solamente. Recordad que llegamos a más de un 20% desde máximos a mínimos. En el caso del Standard Poor's también es un caso a tener en cuenta, porque aquí una corrección, recordad que tuvimos también desde máximos a mínimos una caída de más de un 14,72% y hablamos de corrección en los índices cuando tienen una caída superior a un 10%. Ahora mismo solo estamos de máximos a cotización a cierre de hoy de un menos 3,66. O sea, la recuperación que están teniendo los índices americanos es sorprendente. Como os comentaba, y lo comentamos ayer justamente, ayer hablábamos que las ventas en el mercado de bonos se habían reanudado y los rendimientos los rendimientos a corto plazo habían alcanzado su nivel más alto desde el año 2019 en la curva de tipos de 5 a 30 años, que se invirtió por primera vez en el año 2006. Como os comenté en el vídeo de ayer, no es una referencia clara de una recesión. La que es una referencia clara a una recesión y que más se fijan los inversores es la de 2 a 10 años. Y esa es la que justamente hoy se ha invertido. Recordad que comentábamos también que esa inversión de la curva de 2-10 años había anticipado 8 de las últimas recesiones, incluidas las 13 últimas que habíamos tenido. Para entender un poquito el tema de qué es la inversión de las curvas de las curvas o qué son las curvas invertidas, fijaros que o sea, los inversores por una parte observan la curva de rendimientos como indicadores de una recesión, principalmente el diferencial, como os he dicho, entre el rendimiento de las letras del tesoro
de 3 meses y las notas de 10 años y la curva también estadounidense entre 2 y 10 años. Bien, ¿qué ha ocurrido hoy? Que la curva se ha invertido. Significa que los rendimientos del Tesoro a 2 años han sido más rentables que los del Tesoro a 10 años. Claro, la curva se ha invertido, o sea, este dato tengámoslo en cuenta porque la curva se ha invertido antes de cada recesión desde el año 1955. ¿Cómo entender esto? Mira, fijaros lo que os decía, que el Tesoro de Estados Unidos suele financiar las obligaciones presupuestarias, o sea, se suele financiar básicamente a través de la emisión de diversas formas de deuda. Pues tienen la letra del Tesoro con vencimientos a un mes, a un año, las notas de 2 años, 10 años y luego te vienen los bonos a 20 y 30 años. Vale, la curva de rendimiento lo que traza es el rendimiento de todos esos valores. Por lo general, la curva suele tener una pendiente ascendente porque los inversores pues esperan lógicamente una mayor compensación por asumir un riesgo de que aumente la inflación, que se reduzca ese rendimiento esperado y de poseer unos bonos a más largo plazo. Eso significa que una nota a 10 años generalmente rinde más que una nota a 2 años porque tiene una duración más larga y los rendimientos pues, se mueven inversamente a los precios. Una curva pronunciada generalmente indica unas expectativas de una actividad económica más fuerte, una inflación más alta y tasas de interés mucho más altas. Una curva que sea plana pues puede significar lo contrario, que los inversores esperan que las subidas de tipos a corto plazo sean importantes y hayan perdido confianza en las perspectivas de crecimiento de la economía. Al final, esa curva de 2-10 años es interesante porque creo que se puede ver en 10 años, o sea, o creo que se puede interpretar la de 10 años como una expresión de que el tipo de crecimiento o del tipo de crecimiento que se anticipa un crecimiento positivo y el de 2 años está más ligado a la actividad de la Reserva Federal. Entonces, que veamos esa inversión de las curvas, es decir, que el rendimiento de los bonos a 2 años sea más rentable que el rendimiento a los bonos de 10 años, pues lógicamente nos está indicando que ahora mismo no hay una confianza concreta de cuál puede ser la evolución de la economía. Y esto, como digo, en muchos datos desde el año 1955 nos ha anticipado una recesión en los próximos años. Con lo cual, ojo a esto, haremos un seguimiento importante de cómo va siendo esta evolución, porque creo que es algo destacable y algo que, como ya os comenté ayer, el anticipo de la inversión de las curvas que comentábamos ayer no era destacable, pero sí que era ya una señal que deberíamos vigilar lo que justamente ha ocurrido hoy. Con lo cual, voy a hacer un seguimiento también, como digo, exhaustivo durante los próximos vídeos para ver cómo va evolucionando, porque esa señal ahora mismo es un semáforo rojo que se nos está encendiendo, pero tenemos que continuar viendo cómo va a ser la evolución de esas curvas de tipos y ver cómo van los rendimientos para ver si se está acelerando o si nos puede confirmar precisamente ese dato de que puede anticipar una recesión en los próximos años. Esto no se trata de que vaya a haber una recesión ahora mismo, no. Se trata de que precisamente los inversores están apostando por una recesión. Ojo, esto no es que se cumpla al 100% de los casos, se ha cumplido en muchas ocasiones, pero al final no es una ciencia cierta como todo. Entonces sí que hay que vigilarlo, hay que vigilar cómo va evolucionando la guerra en Ucrania, porque tiene un efecto directo en las economías, tanto estadounidenses como europeas, y cómo va evolucionando también el crecimiento de China, porque recordad que una parte de la disminución de los precios del petróleo que habíamos tenido anteriormente, en las sesiones anteriores, venía precisamente porque se esperaba una demanda menor de China. Y eso va ligado también, lógicamente, que si hay una demanda menor, es porque hay un crecimiento menor de la economía. Y al final es una reducción de la economía global que puede afectar directamente o que afectaría directamente a Estados Unidos. Bien, por otra parte, como decía, teníamos subidas hoy importantes en el caso del Nasdaq 1,68, en el caso del Standard & Poor's un 1,19 y hoy el Dow Jones es el que se queda quizá un poco más rezagado con un 0,87. Sobre todo tenemos puesta la mira hoy, como digo, en las noticias que están viniendo de Ucrania y Rusia, que sí han afectado de una manera muy, muy, muy notable y muy positiva a los mercados europeos. Es lógico, el mercado europeo es el que más está expuesto a esas variaciones o esas tensiones geopolíticas que puedan haber en Rusia, pero por ende afecta también de una manera concreta a
el mercado americano. En la parte de las criptomonedas tenemos el Bitcoin hoy subiendo un 1,49, superando ampliamente lo que comentábamos ayer en máximos anuales, y tenemos el Ethereum subiendo un 3,17. Y las materias primas, lo que comentaba anteriormente, si fijamos en el Brent, en el petróleo cayendo un 1,72 y nos vamos a niveles de 1,10 destacable porque aquí tenemos un soporte muy importante en 105, con lo cual estamos también muy a la espera de conforme vayan evolucionando las noticias. Un acuerdo de paz sería, o un principio de acuerdo de paz, porque tengamos en cuenta que esto no es, como he leído en algunos sitios, no, firman el acuerdo de paz y ya se ha acabado todo. No, esto no, ojalá fuera así, pero no es tan fácil. Tengamos en cuenta que las pretensiones, he leído también esta tarde en Bloomberg, que decía que la República del Donbass, que ellos no, o sea, que esto nada, que ellos son una república y que quieren anexionarse con Rusia. Entonces esto todavía va para, previsiblemente, espero que no, pero tiene pinta de ir para largo. Pero bueno, esto es una buena señal, porque si por una parte, o sea, una buena señal, repito, que puedan llegar a un principio de acuerdo entre Rusia y Ucrania, porque puede solucionar parte. El tema del petróleo no, ¿vale? Porque el tema del petróleo al final es una cuestión de unas sanciones en Rusia, están dejando de comprar a Rusia. Como ya sabéis, comentábamos que el negocio, sobre todo, lo había hecho Estados Unidos con el gas licuado, que no os preocupéis que yo os lo vendo más caro. Eso sí, porque ahora toca venderlo más caro, pero no os preocupéis, Europa, que aquí están los amigos de Estados Unidos para solucionar la papeleta. Repito, el negocio lo han hecho los de Estados Unidos. Pero donde sí podemos ver una reducción importante es en la parte del paladio y en la parte del trigo. ¿Por qué la parte del trigo? Porque si recordáis, como ya comenté en vídeos anteriores también, creo que la semana pasada o la anterior, o hace un par de semanas, una de las... o sea, ¿por qué suben los futuros del trigo? Porque había un temor a que no hubiera tiempo de cultivar y por lo tanto no hubiera una producción importante en Ucrania de cara a la próxima temporada. Pero si por lo menos esos ataques, o por lo menos como ha dicho Rusia, va a dejar de atacar a las zonas de Kiev y ciudades aledañas y solo va a mantener la ofensiva, solo. Entended lo que quiero decir con solo. O sea, se va a centrar en la parte del Donbass y en las repúblicas autoproclamadas independientes. Esa preocupación en tanto el aceite de girasol como en el trigo de no poder cultivar y que no haya una producción de cada año que viene se van a relajar muchísimo. Por lo tanto, estaríamos ante una situación de disminución de los precios del futuro y por lo tanto de la disminución de esos precios del trigo en los que nos fuimos en el momento álgido en torno a los 1.367. Ahora mismo estamos en los 1.012. Pero, repito, si continúan o si va adelante este acuerdo de paz, sería probable y sería esperable quizá no verlo a los niveles normales que estaríamos en torno a los 763, quizá un poquito más elevados, pero quizá los precios podrían estar por en torno de los 936 por marcar un soporte que, repito, ahora mismo quizá sería más relevante las noticias que nos pueden venir de ese acuerdo de paz para tener en cuenta cuáles pueden ser los precios que nos podemos ver reflejados tanto en el trigo como en el paladio. Bueno, pues nada, eso es todo por hoy. Como os digo, podéis entrar en mi Twitter, JuanesTVE, podéis seguirme también si queréis, y aquí tenéis la votación. Se elegí del día que más os guste, el día que más os cuadre, y ese día lo realizaremos. Miércoles, jueves, o lo que os comenté, que también es una posibilidad, alternar entre miércoles y jueves. Una semana miércoles y la otra es jueves, y así pues lo tenemos un poco más repartido. ¿De acuerdo? Bueno, pasad buenas noches, cuidaros, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.